Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Matices, este programa de análisis de la realidad nacional e internacional que evidentemente está atravesado, igual que la realidad nacional e internacional, por el tema del COVID-19. Esta semana hemos intentado explorar algunos de los sectores, que son todos, lamentablemente, los dañados por la situación nacional e internacional que se vive. Pero hay un sector que es el motor de la economía nacional y que es justamente el sector exportador. Costa Rica tiene un modelo económico basado, por supuesto, en las exportaciones de bienes y de servicios, y esto ha generado que se reduzcan cada día más, por supuesto, las opciones a dónde exportar cualquiera de las dos opciones, o bienes o servicios, debido a que el mundo prácticamente, excepto en México, está paralizado por la situación del COVID-19. Así es que yo invité a la ministra de Comercio Exterior, doña Diala Jiménez, que nos acompaña para ser consecuentes nosotros también a través de Skype esta tarde. Doña Diala, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? ¿Cómo está, Randall? Un gran placer saludarlo. Buenas tardes. Lástima las circunstancias, pero es importantísimo, como usted dijo, analizar cómo está nuestro sector en esta coyuntura. Gracias, ministra, por acompañarnos y por estar con nosotros vía Skype. También podemos ya, porque ahí la escuché perfectamente, pero podemos poner en recuadro, por favor, a la ministra de Comercio Exterior para que se haga ahí. No, ahí no. Que para que la ministra nos acompañe entonces también por medio del video, recordándoles todas las plataformas en las cuales pueden comunicarse con nosotros. Sí. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr, donde ustedes pueden con nosotros justamente también estar, y en la plataforma 89935 para que nos acompañen entonces a partir de ese momento y le hagamos las preguntas y los comentarios que ustedes tengan a bien respecto a los temas de comercio exterior. Y yo creo que la forma más inteligente de abordar el programa de hoy, dichosamente tenemos muchos minutos, es justamente analizar cuál es el ecosistema exportador que tenemos, indiferentemente del COVID-19, para entender después la afectación que sufre y analizar después las posibles soluciones que podríamos utilizar entonces a partir de ese momento. Ministra, ¿le parece bien si vamos en ese orden? Es que la ministra está coordinando aquí a lo interno. Saludos a William Daniel Barrantes, que nos acompaña desde Esparza esta tarde, a Rocío Meléndez, a Marilyn Valverde, que dice, saliéndome del tema, ¿se sabe cuántos casos hay en Nicaragua? Marilyn, Rosario Murillo, la copresidenta nicaragüense, sigue diciendo que hay 2, y que hay uno que está en recuperación y que hay otro que está en estado crítico. Sin embargo, los medios de comunicación, particularmente los opositores, hablan de cientos de casos allá en Nicaragua. Don Pablo, no se preocupe, ya estamos arreglando el tema. El 20% del ROP, Antonio Valverde nos pide que hablemos de eso. Bueno, eso es un tema económico. Mañana estará con nosotros la ministra de Planificación y la ministra de Turismo, así es que podremos hablar con ellas también de esos temas. Luis Matamoros nos dice saludos. Joaquín Andrés Álvarez dice que él apuesta por declarar la cuarentena total. Carolina Ballestero, un saludo a la fan destacada Carolina Ballestero. Juan Carlos Mora dice, ¿por qué excepto en México? Porque justo hace un momento estaba viendo un video de Andrés Manuel López Obrador invitando a la gente a salir a comer y a comprar y pasar en la calle allá en México. Es el gobierno que ha tomado las decisiones más raras en
este sector. 2:07. Ministra, decía hace un ratito que podríamos emprender, tomando en consideración, gracias a Dios que tenemos buenos minutos, a entender cuál es el ecosistema exportador costarricense, para entonces después entender cuáles son las afectaciones que hay por COVID-19 y finalmente analizar las soluciones. ¿Le parece si ese es el mapa de navegación del programa de hoy? Me parece perfecto, don Randall, con mucho gusto, y más bien gracias por la invitación, gracias por este espacio y a las órdenes. Tal vez sí, recordarle a las personas que nos escuchan lo mismo que usted inició diciendo. Nuestro país es un país de fronteras abiertas, abierto al comercio, como la mayoría de los países hoy en día. El 35% del PIB es lo que aporta el sector de exportaciones, incluyo aquí turismo, y 60,000 empleos directos, ¿verdad? Imagínense ustedes lo importante que es esto para nuestra economía. De ese universo de exportaciones, un 46% es de servicios, incluyendo de nuevo turismo, más o menos la mitad de servicios es turismo, la otra mitad muchos servicios que tienen que ver con tecnologías de información y comunicaciones, y la otra mitad, un 54%, son bienes. De esos bienes hay un peso importante en el sector agrícola y también un peso importante en dispositivos médicos. Hoy en día es nuestro producto número 1 de exportación. Más o menos el 54 o el 52% de los bienes que exportamos se producen en empresas que están en régimen de zonas francas. Y para todos ha habido afectación, Randall, y las personas que nos escuchan. Esta situación es global, ya lo sabemos, usted ya lo dijo también, es una que se produce y que por lo tanto afecta a todas las personas en el planeta. Nosotros, pues como toda crisis, lo que hemos hecho es primero detectar la crisis, y aquí hay los 5 pasos que se suelen enumerar en estas situaciones. Primero, detectar la crisis. Segundo, prepararse para la crisis. El ministro Salas se había estado preparando, él lo ha dicho en numerosas entrevistas. Después, el paso 3 es la detección de los daños. El paso 4, que vendrá, es la recuperación, y el 5 son los aprendizajes. ¿En qué estamos nosotros? Y a mí me gustaría, Randall, si me permite, enmarcar la acción de nuestro sector, primero dentro de la acción y las líneas de comando que ha establecido el presidente de la República como una suerte de jefe de operaciones, y él lo que nos ha instruido, y así lo ha dicho a la población, lo primero en atender es la salud de las personas y atender esa curva. Eso, por supuesto, está siendo atendido por el ministro Daniel Salas a la cabeza, y también don Román Macaya, don Alexander Solís de la Comisión Nacional de Emergencias, también don Michael Soto y otros compañeros y compañeras de gabinete que tienen que atender ese flanco. Y ese flanco el presidente lo ha establecido como la primera línea de acción. También hay un tema de seguridad ciudadana, seguridad social, de atender ese flanco a la cabeza con don Juan Luis Bermúdez y todo el equipo, como doña Yanina Dinarte en el trabajo, y otros compañeros y compañeras del gabinete también, y como el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo. Y ya la tercera columna de esta configuración es el grupo económico. Y la cabeza de ese grupo es doña Pilar Garrido. Ella junto con don Rodrigo Chávez han estado en la Asamblea Legislativa trabajando para proponer y también negociar proyectos de ley. También los diputados y las diputadas, la verdad es que se han dedicado estos días a esa parte. ¿Dónde entra nuestro sector? Bueno, nosotros somos parte del Consejo Económico, y el sector que yo represento se compone de una institucionalidad que usted conoce y quienes nos escuchan también la pueden conocer, que es mi ministerio, el Ministerio de Comercio Exterior, Procomer, que es nuestra agencia pública no estatal que se dedica a promover las exportaciones en Costa Rica, que tiene oficinas fuera de nuestro país,
y que es Procomer, ¿verdad? Yo soy la presidenta de esa junta directiva, la junta directiva que es público-privada, y se dedica a Procomer pues a atender esta situación junto con el ministerio. Y del otro lado está CINDE, que es una organización no gubernamental privada, pero que forma parte de hecho de nuestra institucionalidad, y estamos hoy más que nunca trabajando como una unidad. CINDE pues atiende los sectores de inversión extranjera directa, las empresas que están en zona franca, y nosotros desde la semana pasada establecimos una organización temporal para atender esta crisis, y la quiero compartir para que tal vez se entienda en qué estamos. Y me gusta, antes de entrar, don Randall, a las soluciones y a cómo lo estamos haciendo, me gustaría, si le interesa y si le parece bien, explicar cómo nos organizamos. Sí, no tengo ningún problema, ministra, pero nada más ayúdeme en un tema. Es que yo soy, se me acaba de olvidar el nombre, que uno tiene que ir anotando y haciendo grafiquitos cuando está escuchando las entrevistas. Gráfica. Sí, algo así. ¿Cómo se llama? Sí, en fin. Creo que es kinestésico. Creo que es porque uno tiene que moverse. Sí, exactamente. Entonces yo necesito hacer el gráfico de lo que me acaba de decir. Y anoté dos cifras, y si usted me ayuda a completarlas, aunque ya las mencionó, porque lo que estoy haciendo es dos circulitos respecto a las exportaciones, o varios circulitos respecto a las exportaciones. Tengo un círculo de exportaciones que divido en 54% bienes y 46% servicios, ¿verdad? Sí. Ese lo capté bien. Okay. Si me voy solo al círculo de servicios, ¿usted sería tan amable de repetirme para yo anotar la composición de ese círculo de servicios, ministra? Dentro de ese círculo es aproximadamente en 40% turismo. Ajá. Aproximadamente, son números aproximados. Don Randall, un 60% exportación de servicios propiamente tales, de servicios, por ejemplo, de todo lo demás. Servicios de back office, lo que se llama contables, de recursos humanos, de servicios a empresas que tienen su locación ya sea en Costa Rica o afuera, pero que atienden la economía global. También servicios de tecnología, de diseño, de información, de comunicación, de audiovisual, toda suerte de servicios que nosotros exportamos al mundo. Y ese porcentaje, Randall, es bastante alto comparado con el promedio de los países, incluso OCDE, en gran parte porque algunos tienen estos commodities o manufactura pesada, pero el promedio es 27%. ¿Y eso qué significa? Yo creo que significa dos cosas. En primer lugar, que nuestro modelo, si se quiere usar esa palabra, ¿verdad? Nuestro modelo se va adaptando a la economía global. La economía global hoy pues tiende a tener más participación de servicios por la tecnología. Y en segundo lugar, que pues nuestro activo principal es el talento humano, y yo le agregaría los datos, la data, ¿verdad? Entonces, nosotros por ahí podemos apostar. También recordemos que los servicios o la tecnología, el conocimiento, se van involucrando en la cadena de valor productiva de los bienes. Entonces, ya sea que nosotros proveemos servicios intermedios para la producción de bienes, y eso es una de las cosas que queremos hacer, cada vez más más bien aplicamos conocimiento y agregamos valor a la producción de bienes primarios como los agrícolas. Y ahí viene, por ejemplo, la tecnología de precisión en el agro, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ok. Caminamos fuertemente, además damos paso firme respecto a la adaptación de la economía global. ¿Cuánto de nuestras exportaciones de bienes depende del sector agrícola, ministra? Un gran porcentaje, más de la mitad de bienes. Yo le voy a dar el número en estos momentos, en la pausa busco, porque me gustaría desagregarlo en los diferentes tipos de productos agrícolas. Sí, señora. Piña y banano encabezan, y va cambiando según el trimestre la participación de uno u otro. Pero es más de la mitad,
Perdóneme. Pero es más de la mitad lo que viene del sector agrícola sobre la exportación de bienes. Sí, pero le voy a dar la cifra exacta después de la pausa, don Randall, porque no prefiero dar números exactos para que lo tengamos todo bien, sin error. Ok, no se preocupe, ministra. Cuando vino el tema del COVID-19 y nos desbarató estos 3 círculos que yo hice, nos los desbarató completamente, ¿qué hicieron? Sin entrar en detalle las soluciones, después vamos a hablar de eso, pero Sí, claro. Entonces, ¿cómo se sentaron a organizarse, ministra? Porque es un problema que hasta enero era un virus allá en China. Sí, de hecho, yo diría no nos desbarató, nos está desbaratando. De hecho, es algo muy dinámico. Nosotros lo primero que hicimos fue organizarnos, como usted menciona, y nos organizamos en 3 columnas, digamos, internas dentro de esta institucionalidad. Lo primero fue formar una mesa ejecutiva con el sector privado, más de 10 cámaras involucradas para atender sus situaciones, sus problemas y sobre todo canalizarlas a ya una mesa más centralizada que está gestionándose por Daniel Salas, sobre todo, y otros jerarcas que están atendiendo el tema de manera intergubernamental, digamos, intragubernamental. También nosotros no podemos dejar de atender las funciones ordinarias del ministerio y ahí yo entonces le pedí al viceministro Dwayner Salas que atendiera los temas que no pueden parar, como el programa de integración fronteriza, la ventanilla única de inversión, muchos programas, la OCDE misma, programas que estamos pues invirtiendo mucho tiempo en ellos y que son importantes para nuestro país. Y por otro lado, establecí un pequeño grupo de prepararnos, y ahí estamos en esas fases de la crisis, tenemos que ir preparándonos para qué pasa después de COVID, cómo nos va a dejar el mundo post-COVID posicionados a Costa Rica y qué debemos hacer para atender eso. Uh-huh. Todo eso, por supuesto, tiene que tener una línea de acción de prioridades. La prioridad ahora es atender lo operativo y atender a nuestro sector. ¿Qué hicimos? CINDE y Procomer empezaron a monitorear lo que usted dice del desbarate, ¿verdad? Nosotros empezamos de una vez a estar muy cerca del sector y mandar sondeos con preguntas desde el tema del empleo y el teletrabajo, que así nos solicitó la ministra de Trabajo y así teníamos que hacerlo llegar por medio de doña Pilar Garrido, y entonces nosotros tenemos que hacer ese sondeo constante y esto es muy dinámico. Por eso yo le cambié la palabra de desbarató a desbaratando, porque esto es muy dinámico. ¿A quién golpea más esto? Al sector agro en general, a pesca y también al sector alimentos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En esa mesa ejecutiva amplia, donde nos reunimos todos los lunes y jueves por vía remota, pues establecimos grupos de trabajo. Y cada grupo de trabajo tiene un coordinador y está integrado por el sector privado y el sector público, por nosotros, en COMEX, en Procomer, CINDE, que a su vez van a tener siempre contacto y lo tienen constantemente con otras entidades públicas. La Dirección de Aduanas es fundamental en todo esto, el servicio fitosanitario, por ejemplo. Y entonces esos grupos de trabajo van atendiendo las preocupaciones. Un grupo de trabajo es los sectores sensibles. ¿Y ahí qué está pasando? Bueno, que hay temas, por supuesto, de pérdida de mercado o de pérdida de precio, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar en la medida de lo posible con Procomer, con inteligencia comercial, mercados alternos, buscar cómo hacemos para facilitar la salida del comercio, buscar cómo atender esos temas tan importantes y trasladar la información también al grupo económico. Entender qué necesidades tienen ellos de toda naturaleza. Por ejemplo, ahora me informó doña Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, que 24 horas cerrado el aeropuerto de Miami por un tema. Tenemos que ver cómo hacemos para entender a quiénes está afectando eso, por poner un ejemplo. Me informa también don Enrique Egloff y también doña Laura, algo pasa en aduanas, inmediatamente lo atendemos. Nos informan de flores y follajes, que es un sector que está muy golpeado
porque es un sector que le vende a la industria turística, a la industria hotelera, y pues claro, usted se puede imaginar lo que significa esto para ese sector. Y así vamos atendiendo a otros sectores como el melonero, junto con el MAG, y otros sectores están muy sensibles. Ellos todos están en nuestra mesa. El MAG y el MEIC se incorporan cuando pueden, pero de todas maneras estamos todos comunicados. Otro grupo de trabajo es logística. Nosotros tenemos que monitorear, y lo hacemos permanentemente, todos los puertos, los aeropuertos y los puestos fronterizos por donde pasan nuestras mercancías. Por el momento no se ve afectación mayor, se ven algunos retrasos, por supuesto, se ve algún aumento en el costo del transporte terrestre y también marino, aéreo. También hay algunos problemas porque algunos bienes salen con aviones de pasajeros, entonces ahí también se puede detectar algún problema. Y pues en logística, por el momento usted vio que nosotros hicimos para que las directrices de las limitaciones que tienen que ponerse por salud, que son naturalmente muy importantes, pues que en la medida de lo posible se exceptuara el sector de comercio. Y otro grupo de trabajo, por ejemplo, es el de recurso humano y empleo, donde vamos monitoreando cómo está el teletrabajo, qué problemas tienen. Por ejemplo, muchas empresas no podían hacer teletrabajo sin tener una autorización expresa para sacar cierto equipo. Otras empresas tienen problemas porque la información que manejan es muy sensible, entonces no es tan fácil. Y así coordinamos con salud y con trabajo para que se entiendan estas situaciones y pues vamos adaptándonos todos. Claro, lo complicado ahí, y le compro el término desbaratando, así utilizándolo de manera dinámica, ministra, es como, por ejemplo, si las exportaciones costarricenses fueran un rompecabezas, y entonces tenemos una meta de completar el rompecabezas en 10 minutos. Y a la mitad del partido, entonces usted tiene la mitad del rompecabezas armado, de un momento a otro viene alguien y nos mueve la mesa, ¿verdad? Nos desbarata efectivamente el rompecabezas, pero el movimiento de la mesa no ha parado, es decir, la mesa sigue moviéndose, y entonces un día una pieza está en un lugar y al otro está en otro lugar, y CINDE y Procomer están viendo todos los días a ver dónde están esas piezas para decirle a la cabeza de comercio exterior, es que hoy la pieza que va aquí abajo anda por allá arriba, y así vamos hasta ver cómo logramos, una vez que pare la mesa, volver a armar el rompecabezas sin esperar armarlo en 10 minutos, que sería más o menos, digamos, la meta exportadora, si me permite esa metáfora. Ustedes manejan Muy ya, buena metáfora. ustedes manejan ya un dato específico respecto a cuánto se han visto en este mes afectadas las exportaciones costarricenses, ministra. Nosotros lo que hacemos es esos sondeos y vemos que hay una percepción de no solo una pérdida en exportaciones en los presupuestos de cada empresa, sino una percepción de que no se va a recuperar este año en algunos sectores. Uh-huh. Industria todavía no está tan pesimista por el momento, porque ellos, si bien han tenido algún problema en insumos, en la importación de insumos, tienen bastante inventario. El sector industrial está acostumbrado a manejar inventario. El sector agrícola mucho menos, y como son productos perecederos, pues no manejan inventario. Entonces, los números los vamos a ver en el trimestre, cuando el Banco Central haga en servicios el sondeo que hace, y cuando haga la tabulación de los números de aduanas. Ahí vamos a realmente ver cuál es el impacto del COVID-19, por lo menos en el primer y sobre todo en el segundo trimestre, ¿verdad? Claro. ¿Cómo hacer para que las fichas de ese rompecabezas no caigan muy lejos? Ese es el gran desafío nuestro, y yo creo que aquí el gobierno en general, ¿verdad?, el presidente y todos los que estamos involucrados, pues, pero más bien ese es el objetivo del presidente, es en la medida de lo posible equilibrar la protección de la salud, que es lo primero,
con la menor disrupción posible en la productividad, en nuestro tejido productivo del país, porque en realidad lo importante aquí es la gente, ¿verdad? Claro. Es cuidar a la gente. Entonces, estas medidas que se ha tomado, que el gobierno ha tomado y que la Asamblea Legislativa ha tomado vía ley, como moratorias, como el CONACYF con el Banco Central, aflojar un poquito las normas para readecuar más fácilmente deudas, banca de desarrollo, en fin, toda esta serie de medidas en empleo también, la caja, pues a eso están dirigidas en general, no solo en mi sector, el sector que yo represento y que atiendo, sino que en general al sector productivo del país, que en la medida de lo posible no vea demasiado golpeado sus números, que el rompecabezas se pueda ir rearmando. También nosotros tenemos una gran ventaja, Randall, dentro de todo, ¿verdad? Número uno, tenemos una institucionalidad en la salud, un sistema nacional de salud muy sólido. Y número dos, en la parte ya comercial, tenemos una plataforma de tratados de comercio amplia. Somos de los pocos países en Latinoamérica con un TLC con China. Está en vigor el TLC con Corea del Sur. Exportamos bastante a Japón, aunque no tenemos un TLC, pero tenemos un mercado asiático ya desarrollado por desarrollarse muy fuerte. Con Singapur tenemos también un TLC. Entonces, ahora nuestras exportaciones, que en su gran, digamos, el 40% va a Norteamérica, sobre todo a Estados Unidos, 20% Europa, 20% Centroamérica, pues de alguna medida o en alguna medida deberíamos intentar hacer una especie de movimiento hacia Asia en estos momentos, que toma tiempo, no es automático. Hay muchas cosas que se necesitan, ¿verdad?, para entrar a un mercado, pero ya por lo menos teníamos ese camino comenzado. Claro. Respecto de otros países que tal vez no tienen esa ventaja. Porque justamente es Asia el primero que saldrá de esta crisis. Cuando le preguntaba el dato justamente, ministra, y entiendo que esperaremos el estudio del Banco Central, bueno, pero es porque hay mucha gente que nos está escribiendo. Entonces Gilberto Quiroz nos está diciendo: yo trabajo en flores y follajes y exportamos el 90% a los Estados Unidos. Las ventas simple y llanamente han bajado un 80% en el caso de Gilberto. Danilo Brenes dice: oye, yo estoy en turismo y aquí bajó 100%, ¿verdad? No hay nada. Sí. Y en la plataforma del 899359935 nos saluda Vanessa desde Llano Grande de Cartago y nos manda una foto que dice: aquí estoy botando lirios porque no hay exportaciones. Entonces yo entiendo que el término específico de cuánto se ha visto afectado, esperaremos entonces el reporte oficial. Pero en el olfato, ministra, suyo como jerarca de Comercio Exterior, ¿están, le pregunto, en el suelo las exportaciones nacionales en este momento? En flores y follajes, yo diría que es el sector más golpeado. 40% de los productos que llegó a Holanda, Holanda es el gran hub de ese producto en Europa, se destruyeron, ¿verdad? La semana pasada. Es muy doloroso. Y efectivamente, flores y follajes es un sector que realmente está muy golpeado como turismo, ¿verdad? Y ahí es donde la atención de toda la institucionalidad del país, no solo de comercio exterior, pues tiene que ir a atender. Y estamos en eso, tenemos que atenderlos especialmente al sector de flores y follajes. Ministra, realmente es muy interesante el ecosistema de comercio exterior y sobre todo el mercado en el que se mueve Costa Rica. Le haré algunas preguntas que tal vez a veces le parecerán un poco burdas, pero es que realmente me parecen muy interesantes. Las flores y follajes en Holanda, que es el hub, usted nos decía, en Europa, ¿se destruyeron por qué? Bueno, porque no hay demanda y son las normas probablemente que ellos tienen cuando no se puede transportar un producto perecedero. Quiero nada más hacer alusión al rompecabezas. Por favor. Efectivamente hay fichas de ese rompecabezas que se van a salir de la mesa momentáneamente y que tenemos que rescatar. Y esa es una de esas fichas, ¿verdad? Flores y follajes y turismo. Entonces ahí tenemos que volcar muchos esfuerzos
que van más allá de mi institucionalidad, por decirlo de alguna forma más. No quiero personalizar, pero de la institucionalidad de comercio exterior. Claro. Y esas fichas, por lo menos, pues lo que uno trata de hacer es acomodarlas, no ya, pero de alguna forma entender que hay mucho potencial en el mediano y largo plazo, sobre todo. Lo que tenemos que hacer es ver cómo esas empresas pueden subsistir para cuando se recupere. Esa es la fase de preparación en que tenemos que entrar nosotros, ¿verdad? Con ellos, acompañados. Tenemos que hacerles entender que esa fichita la vamos a tener en la mano bien cuidada, no la vamos a dejar tirada. Ok, para después utilizarla, pero... En la medida de lo posible, claro, posible. Pero regreso, perdón, a la pregunta que le hacía, porque realmente, por ejemplo, a los que estamos en servicios no entendemos muy bien el tema de flores y follajes o los temas agrícolas. Cuando las flores y follajes costarricenses llegan a Holanda, insisto que es el hub que usted nos contó en Europa, simplemente nadie está comprando flores, porque todo el mundo está preocupado por estar encerrado en la casa, esa es una de las cosas, y las normas sanitarias además hacen que como no se pueden trasladar a otros países de Europa donde tampoco están comprando nada de eso, porque además están preocupadísimos y encerrados en la casa, entonces tienen que destruirlas. ¿Esa es la razón, ministra? Bueno, la razón es que se cayó el mercado, más bien llegan a Holanda, donde de ahí se distribuyen a sus mercados y no hay mercados. Eso es la razón principal. Entonces, con productos perecederos, eso es lo que a veces sucede, ¿verdad? Y esa es la razón. La razón es que se cerraron los mercados, se cae el turismo, los hoteles no reciben pasajeros, no reciben turistas, no hay necesidad de flores, los seminarios. Solo en este año se cancelaron unas 14 ferias donde participábamos nosotros, ¿verdad? Procomer y los empresarios que exportan. Entonces, eso es una señal de lo que dramático que es esto. Claro. Nosotros en Costa Rica hicimos CINDE Job Fair, que es la feria de empleo, justo antes de que se prohibieran ese tipo de actividades, y CINDE, ¿qué es lo que está haciendo? Pues ya está activando un Link Job Fair, es decir, tratar de seguir haciendo esta feria de trabajo por vía remota, en la medida en que haya todavía, y lo hay, ojalá, ¿verdad?, en ciertos sectores, pues algún tipo de oportunidades de empleo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, monitoreando muy de cerca. El rompecabezas, pues lo vamos a armar más despacio, como usted dijo, ya no en los 10 minutos que teníamos, ya la meta probablemente no se va a cumplir, pero detrás de cada fichita hay personas, detrás de cada ficha de ese rompecabezas hay familias, y el gobierno como tal las quiere atender en la medida de lo posible, ¿verdad?, dentro de nuestro espacio fiscal y macroeconómico. Sí, por supuesto. De hecho, ya vamos a entrar a la preocupación principal indudable, que es la gente detrás de las empresas. Le iba a preguntar qué no estamos vendiendo, qué no podemos exportar en este momento, pero sospeché que podríamos llegar al final del programa y usted iba a seguir con la lista. Entonces, le voy a preguntar al contrario, ministra. ¿Qué seguimos exportando hoy? ¿Qué sigue existiendo demanda en un mundo monopolizado por el COVID-19? ¿Qué se sigue hoy vendiendo y exportando? Bueno, alimentos, todavía piña, banano, café, estamos con jugos congelados también. En congelados hay problemas a veces de logística, pero se sigue vendiendo. La carne bovina ha tenido pues mucho problema, alguno de mercado, alguno de demora en la logística. Ese también está golpeado, la carne. Pero estamos también, obviamente, exportando dispositivos médicos. Aquí nosotros hacemos catéteres, válvulas, lentes de contacto, una suerte de productos muy amplios para la telemedicina y para la cirugía, que eso se sigue exportando. Las decisiones de cómo va a impactar el COVID a ese sector, que es el primer sector en exportaciones de nuestro país, se toman en las sedes de esas compañías, ya sea en las casas matrices, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Tenemos una empresa china de dispositivos médicos, y ese impacto
Todavía nosotros no sabemos cuál va a ser, pero por el momento las exportaciones siguen y por eso es tan importante que nosotros como comunidad de la Organización Mundial de Comercio, como comunidad global, no pongamos barreras innecesarias para la importación y la exportación, porque nosotros necesitamos importar los insumos que estas empresas necesitan en manufactura para exportarlos. También el sector de encadenamientos, todas las empresas nuestras que proveen bienes y servicios a las empresas que exportan, pues pueden verse afectados, y en este sentido todavía es importante recibir insumos de nuestro sector manufacturero para las empresas que siguen exportando. Nosotros no hemos cerrado las exportaciones, por el contrario, hay algunos, como mencioné, en alimentos que pueden incluso pues seguir o subir en algunos mercados, ¿verdad? Ok, y de lo que exportamos comúnmente, ¿qué sectores o qué productos están hoy en cero? Donde usted ya me dijo flores y follajes es uno de los más afectados, y el sector agrícola, creo que me lo había mencionado. Esos son los dos, y si me puede agregar dos más, los sectores más afectados que hoy están en cero. No, sector agrícola yo no diría que esté en cero, está golpeado. Recuerde que nosotros, eso es otra ventaja dentro de este rompecabezas que se llama exportaciones en Costa Rica, somos muy diversificados. Entonces, banano, piña, café pueden estar fuertes o pueden estar bien, yuca, tubérculos, sandía, por ejemplo, y pueden estar muy mal melón, carne bovina, pesca y flores y follajes, yo diría. No diría yo cero todavía porque no tenemos la información, no tenemos la data oficial, y la verdad es que los sondeos pues cobijan a una parte importante de exportadores, pero no a todos, y yo preferiría esperar a la data ya oficial, las estadísticas oficiales, para decir si un sector está en cero o no, pero efectivamente yo diría que flores y follajes y turismo, que son los dos sectores pues más golpeados. Ahí doña María Amalia tendrá más información en la parte de turismo, por supuesto, yo no soy la rectora, pero esos son los sectores golpeados. Nosotros tenemos una canasta de más de 4,000 productos que exportamos, y eso es otra de las ventajas, ¿verdad? De nuevo, del mapa nuestro, el rompecabezas nuestro, cuando ya está armado usted ve una gran diversidad, y eso nos ayuda, ¿verdad? No solo diversidad de mercados a los cuales podemos acceder con cero aranceles o aranceles preferenciales, como efectivamente lo que exportamos. En servicios podemos estar aumentando también, probablemente en algunas áreas, ¿verdad? Ministra, discúlpeme la ingenuidad, pero ¿por qué el melón? O sea, ¿qué particularidad tiene la exportación de melón que es diferente a otros productos? Bueno, yo la verdad es que es un sector que sé que viene para cosecha, y me han indicado que están teniendo problemas de mercado. ¿Por qué melón y no piña? Puede ser que el posicionamiento nuestro con piña sea más fuerte, puede ser que el mercado específico que esté comprando piña no sea el mismo específicamente que esté comprando melón. Ahí tendría yo que ir a la, ¿verdad?, a la granularidad, a la información más fina, que en estos momentos no tengo, pero esa es la información que yo tengo, que el melón está sufriendo más de lo que está sufriendo la piña. Y eso es muy buena pregunta, Randall, pero de nuevo, eso es lo que significa tener un mercado tan diversificado o una canasta exportadora tan diversificada también, ¿verdad? Que unos pueden sufrir mientras otros no, y nosotros lo que estamos tratando es de llevar esas piecitas de rompecabezas a su lugar en la medida de lo posible. Yo no quiero generar falsas expectativas ni ser demasiado optimista, ni, digamos, subestimar el impacto que esto está teniendo. Yo tengo mucha sensibilidad por lo que está pasando. Los exportadores están muy preocupados, pasándola mal y muy ocupados, y pues nada más quiero transmitir que aquí estamos para ellos, ¿verdad? Nos desvela esta situación y estamos metiéndole el hombro a nuestro sector en lo que podamos. Claro, y yo le entiendo, y jamás pensaría que lo
minimiza, ministra, pero usted por naturaleza es una persona optimista, yo la conozco. Yo ya ando un poco más pesimista y entonces voy a matizar un poco la situación. Si yo me topo a alguien en la calle hoy, o si me lo topaba en la mañana antes de conversar con usted y me decía, mira Randall, ¿cómo están las exportaciones en Costa Rica? Le hubiera dicho, hey, fatal, ¿a quién le vamos a vender si todo el mundo está enclaustrado en la casa a lo largo del mundo? Pero resulta que cuando converso con usted, no está fatal, digamos, está feo, está duro, está complicado, pero no podemos decir que Costa Rica no está exportando nada. Sigue hoy moviéndose, 25 de marzo, sigue moviéndose las exportaciones costarricenses a un ritmo claramente mucho más disminuido, pero sigue moviéndose entonces, ministra. Y eso me tranquiliza un poco, ¿es así? Sí, bueno, exactamente, usted tiene razón. Uno pensaría que esta crisis realmente cerró el comercio, porque estamos enclaustrados todos, pero si usted se levanta de su escritorio y va a la cocina y agarra la fruta que tiene o se va a servir una taza de café, capaz que ese café o esa piña o esa fruta o ese chayote es de Costa Rica y capaz que quien le provee a usted esos insumos es un cliente de algún exportador costarricense y que usted más bien necesita más. Lo mismo si usted va a un país en Centroamérica o el Caribe y usted necesita jugos para tener en la alacena bastantes jugos para sus chiquitos, capaz que esos jugos o esos concentrados vienen de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, claro. Efectivamente, Randall, usted tiene razón de estar preocupado, pero más bien yo le contestaría al amigo hipotético de la calle después de la entrevista que va a depender de qué sector, de qué país, de qué consumidor estamos hablando. Claro, no, y eso me alegra mucho, sí, ministra. Vamos a vernos golpeados definitivamente, no hay otra, ¿verdad? No, claro. Uno no puede decir que esta situación no nos va a golpear. Claro, no hay duda, ministra, pero a lo que me refiero y efectivamente me tranquiliza un poco su respuesta. Efectivamente uno podría tender a pensar que el comercio quedó en cero, es decir, que hoy no estamos sacando ni un palillo de dientes de Costa Rica, no. Y que haya algunos sectores que sigan en este instante moviéndose, insisto, a un ritmo mucho más lento, nos da cierta tranquilidad, porque efectivamente lo rico de conocer el ecosistema del modelo exportador, pero además la diversidad en la que usted ha insistido en esta entrevista. Yo creo que eso hay que resaltarlo, las fortalezas que tiene Costa Rica hoy. Tiene una institucionalidad muy fuerte, ahí está la Caja y el Ministerio de Salud trabajando fuertemente. Hoy llegamos a 201 casos y cuando uno ve la tabla logarítmica exponencial, que es un término matemático, digamos, para explicar cuánto hubiéramos crecido hoy, deberíamos ir por 300 casos, dichosamente vamos por 201, es decir, vamos achatando la curva exponencial, pero además tenemos un 1% de mortalidad, y los dos casos lamentables fallecimientos, por supuesto, tienen que ver con personas que ya estaban muy complicadas en su estado de salud. Pero bueno, esta es una fortaleza, que es la institucionalidad fuerte. La otra fortaleza son las relaciones que tenemos con los diferentes países alrededor del mundo. Usted lo hacía un apunte hace un ratito. Tenemos un menú de tratados comerciales muy fuerte que cualquier país desearía, y tenemos una diversidad de mercados que nos ayuda a que si un producto se cae podemos recuperar con el otro, porque sería fatal que Costa Rica dependiera hoy, por ejemplo, si fuéramos un país de monocultivo, si dependiéramos del melón, por ejemplo, estaríamos preocupadísimos. Nada más, claro, hay que preocuparse por el sector melonero, pero tenemos algunos otros con diferentes matices. Ministra, para entrar a las soluciones, pero entrarle primero a la solución más importante, ¿cuánta gente depende del sector exportador costarricense? Sí, perdón, antes de eso, otro sector, por ejemplo, Amazon, que emplea tantas personas en nuestro país, debe estar ahora muy ocupado, y lo mismo el sector de dispositivos médicos que ya mencioné, claro. Nada más para balancear también del otro lado y no solo en nuestros bienes agrícolas. 60,000 empleos directos, Randall, que generamos nosotros. Ministra, permítame nada más meter la cuchara en una cosa de Amazon. La semana pasada anunció mundialmente la contratación de 100,000 personas en épocas de crisis. Es realmente una locura, porque claramente la gente está comprando desde la casa. Ahora sí, discúlpeme, vamos al otro tema. 60,000 empleos directos. Sí, señor, indirectos, que serán unos 30,000 más,
por ahí, calculo, y la data no la tengo, pero es un sector sumamente importante. El sector exportador además contribuye, por lo tanto, porque son todos empleos formales, a la Caja, al INA, a la institucionalidad de COMEX, Procomer y CINDE, con la parte del canon que pagan las empresas de zona franca. El sector exportador además es un sector que generalmente responde a mejores prácticas en todas las normas que aplican en su manufactura, en bienes y en su modo de gestión y de gobernanza en servicios. Es un sector que está tan conectado a la economía global que tiene que tener pues los mayores niveles de competitividad y de productividad que uno pueda imaginar. Y además, muy importante, del 100% de los bienes y servicios que el sector exportador compra para producir o para exportar, ¿verdad?, para su actividad exportadora, el 48%, casi la mitad, los compra en Costa Rica. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque gran parte de esos bienes y esos servicios son transables. ¿Qué significa esto? Podrían comprarlos afuera. Nosotros competimos con proveedores internacionales y les ganamos muchas veces. Y eso es un impacto que a veces se nos olvida que tiene el comercio internacional, porque eso es una transferencia de conocimiento, ¿verdad? Y pues es muy importante entender eso, porque el sector exportador, que emplea 60,000 personas directamente, pues empuja a que 60,000 familias tienen en su hogar una persona pues que está involucrada en un ambiente de altísima competencia global. Y la idea nuestra en esta fase de recuperación que yo le hablaba al principio y después de aprendizaje, ¿verdad?, es ir pensando cómo hacemos para seguir empujando los proyectos importantes para el país, muchos dados por la agenda de la OCDE, pero otros nosotros mismos. Por ejemplo, la reforma educativa que se ayuda con la OCDE, pero que sabíamos que teníamos que hacer, la reforma al INA, por ejemplo, la ventanilla única de inversiones, que es un proyecto para mejorar toda la parte de tramitología y los esfuerzos que hace el MEIC también en esta área, donde mejora regulatoria es un área que el MEIC atiende. La COPROCOM, la Comisión para la Promoción de la Competencia, todas esas áreas que en Costa Rica hemos avanzado muchísimo, pues nos van a ayudar bastante, no necesariamente o no solamente en la recuperación, sino en nuestro reposicionamiento. Y yo aquí de nuevo también hablo de la Caja y la institucionalidad. La Comisión Nacional de Emergencias también es un lujo, ¿verdad?, que no todos los países tienen. Toda esa institucionalidad y la dirección del presidente y la colaboración absoluta de la Asamblea Legislativa, pues nos posicionan como un país que está haciendo lo mejor que puede. Vean ustedes la situación fiscal en que nos agarra esto, pero las soluciones que entre todos los actores se están encontrando para atenuar en la medida de lo posible esto, siempre buscando por supuesto, la seguridad de las personas y la salud. Pues eso nos debería hacernos sentir muy orgullosos. Yo creo que los ticos somos muy unidos cuando este tipo de amenazas se nos presentan. Yo concuerdo con usted, ojalá lo sigamos demostrando, ministra, pero entonces, si me permite utilizar otra metáfora, estamos en las primeras batallas de una guerra que lleva varios meses, pero ustedes tienen que ir pensando también en la posguerra. Para después seguir existiendo como país, si me permite esa metáfora. ¿Por qué lo digo con estos términos? Porque en este momento estamos empezando a sentir, mucho ojo, los embates del COVID-19 prácticamente en todos los sectores de la economía. Y me decía la ministra Randall, 60,000 empleos directos pertenecen o se producen gracias al sector exportador. Ministra, hay noticias, yo sé que uno no logra tener los datos en tiempo real de estas cosas, pero usted tiene noticias si el sector exportador, al igual que el turístico, ha sido uno de los que ha tomado la decisión
de disminuir su planilla durante los últimos días de una manera drástica? Todavía no hemos consignado eso. Los monitoreos que hacemos sobre ese tema todavía no son concluyentes. Esta semana seguirá ese monitoreo y tal vez tendremos más noticias. Mucho teletrabajo, algunas jornadas adecuadas, parciales, disminuidas, algunas suspensiones, pocas consignamos, pero no hemos consignado todavía despidos en nuestro sector. Eso puede ser dinámico y lo estamos monitoreando y además canalizando esa información a las autoridades correspondientes, pero todavía, Randall y personas, quienes nos escuchan, no hemos consignado despidos en ese sector, no. Ministra, ¿cuánto representa el sector exportador en el PIB costarricense? 35%, incluyendo el turismo. El turismo es más o menos un 8%, nosotros sí, un 27%. Siempre se contabiliza junto, el Banco Central contabiliza porque el turismo es una exportación de servicios, es un sector con mucho encadenamiento con la economía nacional y bueno, es un sector que va a sufrir y yo sé que mi colega doña María Amalia está también pensando en post también y atendiendo su sector en 24/7 también. Sí, no tengo duda. De hecho, mañana va a estar la ministra de Turismo con nosotros y la ministra de Planificación, van a estar juntas. Y ayer estuvo Canatur. Y ya cuando Canatur nos decía que, por ejemplo, prácticamente con los datos iniciales, el 4% del PIB iba a sufrir, porque ellos representan el 8%, pero siendo positivos, el 4% del PIB vamos a verlo afectado solo por turismo, es cuando lo extendemos hacia todas las exportaciones, y estamos hablando de un 35% o de un 27% sin turismo, realmente empezamos a preocuparnos del impacto de ese mercado en el PIB, y con un elemento que yo no lo había registrado como tal, y le agradezco que lo haya sumado, ministra, y es que efectivamente el sector exportador es formal, y el 100%. ¿Por qué? Bueno, porque para que usted pueda exportar tiene que estar formalizado. Entonces, si usted no está formalizado, no exporta. Entonces, por lo tanto, usted tiene la garantía de que todo el mercado de exportación costarricense o todas las empresas que exportan en Costa Rica son empresas formales. Desde la mesa de las soluciones, ¿qué se ha hecho o qué se ha planteado hacer en el futuro próximo para lograr mantener buena parte de esos 60,000 empleos del sector exportador, ministra? Sí, además, con el agravante que nuestras exportaciones, como dije yo anteriormente, el 60% van a Norteamérica y a Europa, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que atender con mucha fineza, digamos, cada sector y cada piecita de ese rompecabezas. Claro. En empleo, Randall, hemos hecho, bueno, estas son las cosas que conjuntamente se han hecho y que impactan a nuestro sector. Ya vimos todo lo que se hizo en materia de teletrabajo y en particular nosotros incidimos para que una parte del sector exportador que está en zona franca pues pudiera llevar su equipo a sus hogares, al lugar de teletrabajo, que eso no estaba tan claro y evidente. También se ha flexibilizado la recaudación, como sabemos, por parte de la Caja, y se ha hecho una reducción de las tasas de interés para los acuerdos de pago con la Caja. Todo esto son medidas temporales que se han hecho. También se pasó la ley para la reducción de la jornada laboral hasta por 50%, cuando haya afectación, disminución en los ingresos de las empresas. En empleo, esos temas se están atendiendo y afectan o ayudan de alguna manera a nuestro sector. Uh-huh. También en el ámbito tributario, pues hay una moratoria de los impuestos, del pago de impuestos de los primeros 3 meses de este año, del segundo trimestre, disculpe, y también el presidente instó mediante una directriz a los bancos comerciales del Estado a readecuar los créditos y reducir la tasa. También el CONACYF y el Banco Central, como mencioné, relajaron o flexibilizaron algunas normas para readecuar las deudas hasta 2 veces en 2 años, las condiciones ya pactadas con las empresas. También la reducción de la tasa monetaria que debería resultar en una baja de tasas de interés, que entiendo que ya se está viendo ese efecto.
Entonces, en el ámbito financiero y tributario, incluyendo también una moratoria en aranceles para la importación que no se aplica a bienes agrícolas y pecuarios, pero que se aplica en general para que los insumos puedan entrar sin ese arancel. Es una moratoria, siempre igual que la demás moratoria del IVA y de renta, pues se tiene que pagar eso, pero no se va a cobrar intereses antes del final de este año. Claro. En materia de logística, pues se activan ciertos temas, por ejemplo, tratar de lograr una disminución en la tramitología, y en eso estamos ahora. Estamos trabajando para que con la caja pues se permitan o declaraciones juradas o ciertos trámites mucho más rápidos para sacar los productos, y también en la importación. También se atienden buques y personas de acuerdo con un protocolo que se elaboró por parte del INCOC para asegurar que haya control de la salud y la sanidad, pero que no frenen las importaciones. También ayer la medida anunciada anteayer, pues ayer la restricción de tránsito vehicular, pues ayer se anunció que se exceptúan de esas medidas el tránsito para tipo de transporte de carga de esa naturaleza y personas que van al trabajo. Y pues así vamos incidiendo en las medidas globales. En lo particular, la institucionalidad nuestra también toma medidas. Esto que le comenté de CINDE, de hacer el Link Fair, que es la feria de trabajo, la feria de empleo de manera virtual, es una de las acciones que se están tomando. También Procomer hace servicios virtuales y hay una atención 1 a 1 en muchas empresas en Procomer. La BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, está trabajando 24/7. Procomer siempre está atendiendo su sector mediante programas de capital semilla, de aceleración de empresas, de lograr que haya acceso a financiamiento en algunas instancias, programa de crecimiento verde para certificaciones. Todo eso no para. Y también pues hay una asesoría que hace Procomer hoy para la ley de reducción de jornadas. Nuestros funcionarios están en constante contacto con funcionarios de aduana, con funcionarios de salud, de migración. También hay temas de migración importantes y por supuesto servicios fitosanitarios de SENASA. Estamos también buscando la manera de activar, como yo dije al principio, mucho más rápidamente toda nuestra estrategia con China para lograr exportar la mayor cantidad de bienes hoy a China. China es un mercado muy grande, no necesariamente es fácil para las pymes. El 80% de nuestros exportadores son pymes, pero estamos haciendo lo propio para activar con mayor rapidez ese mercado que de todas maneras ya veníamos nosotros activando, y pronto vamos a empezar a tener algunas acciones con Japón y Corea, Singapur, todo el lado de Asia. Como dije al principio, no es fácil. Yo no quiero aquí decir que esto va a ser automático, pero estamos siempre pensando en maneras creativas. Nosotros además estamos muy comunicados con el sector privado, entonces ese diálogo constante pues enriquece la generación de soluciones. Ministra, son las 3 de la tarde con 1 minuto. Permítame ir a una pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando respecto a las soluciones, meternos en algunas de ellas, y también una pregunta que le pido no me responda ya para dejar el postre después de el corte comercial, que tiene que ver con que si se cae el ingreso de Costa Rica a la OCDE. 3:1, vamos a la pausa y volvemos. Son las 3 de la tarde con 8 minutos y ojalá que usted que nos está escuchando o observando esté guardado en su casa. Nosotros entendemos realmente, yo se los he dicho hace días, que una buena parte de la economía costarricense lamentablemente está basada en la informalidad, y esto lo que genera es que usted tenga que salir a trabajar porque si no, no come.
al día siguiente. Entonces, si usted tiene la bendición de que sus patronos entienden de que su puesto está previsto para hacer teletrabajo, o que usted es funcionario público y puede de alguna manera permanecer en la casa, pues aprovéchelo, pero sobre todo quédese en la casa, de verdad, por favor. Y que el resto de personas que no puede salir, que no puede quedarse en casa más bien, y que tiene que salir, porque si no literalmente mañana se muere de hambre, que tomen las medidas del caso, que sean muy cuidadosos, no solo para no ser víctima o blanco del virus, sino para no ser un factor que desencadene contagios justamente del COVID-19. Y bueno, estamos tan acostumbrados a quedarnos ya guardados en la casa durante los últimos días que la ministra se dejó guardado un 0 en los empleos directos generados por el sector exportador, ministra. Así es, yo guardo a veces los ceros y los uso, pero ahora omití usarlos. 600,000 son los directos y 350,000 los indirectos. Era la proporción que le había mencionado yo, pero no sé por qué se me olvidó un cero. Sí, nosotros somos responsables más o menos por 1 millón de empleos en nuestro país. Bueno, no importa, la misma proporción, pero lo multiplicamos por 10. Efectivamente, son 600,000 empleos directos. Es una cuarta parte de la población nacional y es de la población nacional activamente, económicamente activa, y eso es muy importante de lo que dependemos del sector exportador. Ministra, cuando yo le pregunto a la gente de los diferentes sectores sobre la afectación y las soluciones, todos me dicen lo mismo exactamente en los últimos días. Usted no, usted se basó en las medidas generales para ir especificando sobre el sector exportador e importador. Pero, por ejemplo, el tema de los subsidios para las personas que queden desempleadas en el sector exportador e importador, ¿ha sido tema de análisis en lo específico o prefiere dejarlo en lo general de lo que se está discutiendo en los subsidios para la población afectada por el COVID-19? Sí, antes de eso, si me permite una respuesta que le debo, de bienes, la canasta de bienes, pues la mayoría o un gran peso es 80,000 millones de, 80,000 millones de dólares en dispositivos médicos, que es un gran peso, pero después sigue piña, banano y azúcar. Y el azúcar va cambiando los mercados, pero es un producto muy importante. Nada más para contestarle la pregunta. Lo otro que quería mencionar, antes de ir a lo del desempleo, porque tiene que ver con eso, es que nuestros sectores más golpeados, exportadores agrícolas, es muy raro que una ministra de Comercio Exterior diga eso, pero se verían menos golpeados si consumimos más producto nacional. Y además ahora con tantos virus necesitamos muchas vitaminas, necesitamos comer pescado, necesitamos comer frutas, verduras, hortalizas, y qué mejor que hacerlo de nuestros productores locales que no han podido colocar su producto afuera. Entonces, eso me permite a mí contestar su pregunta de empleo. Es un problema que nosotros tenemos visto como una posibilidad en el mediano plazo y que estamos sondeando, y es probable que en los días que vienen vamos a entrar a ver el tema de los subsidios de este gran paquete de leyes que se llama Proteger, que se está viendo en la Asamblea Legislativa. Hay temas de asociaciones solidaristas y fondos que tienen las mismas empresas, y este tipo de análisis ya más fino que usted dice que claro que yo hoy por hoy no lo estoy haciendo, porque lo que estamos haciendo es informando a nuestros exportadores de las medidas generales, también la medida de electricidad, del costo de energía que puso el ICE, por ejemplo. Todas esas medidas nosotros las recopilamos, las categorizamos y las enviamos a los exportadores, y en eso hemos estado en lo que es general. Pero ya pronto, cuando tengamos en nuestro sondeo una sensación, una sensibilización o información sobre posibles desempleos, posible afectación a esas relaciones laborales, pues ahí vamos a hacer esos análisis. ¿Qué subsidios existen para algunas empresas en nuestro sector o para todas? ¿Qué podemos hacer en esa materia conjuntamente, obviamente, con doña Pilar Garrido y doña Yanina Dinarte en ese aspecto? Ministra, hablemos de la OCDE. ¿Se cayó o no se cayó o se está tambaleando el ingreso costarricense a la OCDE?
Yo calculo que a más tardar el lunes tendremos información, y si no antes, pero no quiero pues adelantarme si es que no está lista, sobre el resultado del último comité. El comité número 22 es el comité que está encargado de hacer análisis de la macroeconomía de los países cada 2 años. Todo miembro de la OCDE tiene derecho a que se le haga ese análisis profundizado de su situación macroeconómica, productiva, de políticas sociales, y que se hagan recomendaciones. Y cada 2 años se va midiendo. Nosotros desde que somos candidatos del 2016 lo hacemos. Y este es el último comité en esa lista de 22 comités que nos evaluaron, cuya evaluación es necesaria e indispensable para que después el Consejo General de la OCDE, o sea, los miembros, decidan, si salimos bien, que nos pueden invitar formalmente a ser miembros. Entonces, esto tan largo para decirle en corto que ya terminamos la tarea técnica de los 22 comités, que ahora estamos esperando que nos informen sobre este comité, y nosotros, como en todos los comités, cuando nos dan la información, hacemos un comunicado de prensa, y pues en nuestras redes siempre está informada las personas sobre el resultado de los comités, y después de eso informaremos a todos qué resultados nos dan. Esa sesión se hizo el 19 de marzo, el día de San José, como estaba programada, y fue la primera vez en la historia de ese comité que se hizo enteramente vía remota. Desde este mismo cuarto de habitación yo participé, mis colegas y compañeros del Banco Central, Planificación y Hacienda, los viceministros de Educación y de Comercio, Economía, Industria y Comercio participaron desde el Banco Central, donde se nos ofreció un espacio, y todos pudimos hacer desde una plataforma con los diferentes delegados de los países, desde sus casas también, porque en Francia ya estaba prohibido transitar, la OCDE había cerrado sus puertas a la actividad ordinaria, y con una gran sensibilidad a nuestro proceso y un gran interés de que esto sea prioridad, pues nos ofrecieron esa posibilidad, y eso dio como resultado una sesión mañanera. A las 4:30 de la mañana empezamos con una evaluación que duró prácticamente todo el día de Francia y toda la mañana de Costa Rica, y esperamos muy pronto tener las noticias. ¿Y las noticias son igual de optimistas que usted? Bueno, lo importante es que los delegados de ese comité sean igual de optimistas que yo. Yo sinceramente creo que el equipo hizo un gran trabajo, y pues me atrevería a decir que dentro de las circunstancias con el COVID, que es lo que va a analizar ese comité, pues estamos haciendo lo razonable. Para ellos es muy importante medir cómo un país, tal vez futuro OCDE, está abordando esta situación. Por eso han demorado bastante en darnos la respuesta, porque tienen que medir muy bien pues cómo estamos nosotros de cara a esta pandemia. Entonces yo no me atrevería a dar resultado, porque no lo tengo, primero, y porque aunque lo tuviera, pues no se puede dar nada por sentado hasta que sea oficial. Esto es una decisión conjunta, consensuada entre todos los miembros. Entonces es imposible, la verdad, prever hasta que lo tengamos por escrito. Yo en general soy optimista porque hicimos un gran trabajo de preparación. Yo creo que mejor no lo habríamos podido hacer, pero la verdad yo no soy quien juzga y no puedo. Yo, de hecho, no hemos ni celebrado ni por asomo, porque esto es una información que no tenemos, ¿verdad? Y ya entre el viernes y el lunes, cuando la tengamos, vamos a informar. Sea cual sea el resultado, significa que nosotros ya terminamos esa parte de la tarea. La pregunta es si llegamos a mayo, que es el compromiso del presidente. Pues nuestra tarea terminó, y ahora está un poco del lado de la OCDE y las circunstancias que en Francia pues permitan el funcionamiento o no de la misma organización. Eso es lo que va a dictar si vamos a tener una invitación formal o no antes de mayo. Y pues la ministerial, que es el evento que hay allá planificado, eso sí se canceló, pero nosotros no necesitamos un evento para ser invitados, y eso dependerá mucho de la organización
y pues tendremos noticias pronto de cuándo se ve o se prevé posible esta invitación si es que pasamos ese comité. Claro, pero si yo le hubiera hecho la pregunta hace un mes y medio, ¿hubiera tenido la misma expectativa positiva que tiene hoy, ministra? Sí, en realidad, la verdad es que este trabajo que hemos hecho para ese comité, como para todos, es un trabajo de meses o años. En realidad ellos nos evalúan las políticas, el compromiso que hay, la voluntad y la posibilidad que tiene el país, no solo la voluntad política, sino la viabilidad de tomar medidas, y lo que ellos han visto en el último año y medio pues los ha dejado muy satisfechos en términos de esa voluntad que hay en nuestro país de reformar en la vía que se ha construido junto con la organización para mejorar el Estado y cómo funcionamos nosotros para los ciudadanos. Pero cómo el Estado y las empresas del Estado van mejorando su gobernanza, mejorando su transparencia, cómo las leyes van siendo pensadas en la mayoría, cómo se le protege a las personas de abusos en la competencia, cómo se le protege de actos de soborno, cómo los sistemas financieros funcionan mejor y hay una mayor supervisión. Todos esos cambios que hemos hecho con la Asamblea Legislativa y también algunos cambios nosotros desde el Poder Ejecutivo, es decir, cómo esos cambios del país van o han ido formando y forjando un país que se parece a un país OCDE. Yo en eso siempre he estado optimista porque he participado activamente con todas las personas de diferentes instituciones para construir eso. Entonces, por esa razón, el optimismo mío de hace 2 meses pues subsiste a pesar de COVID, porque somos el mismo gobierno, tenemos el mismo líder, el mismo presidente, la misma voluntad, la misma asamblea, y estamos afrontando esta situación de la manera más equilibrada, prudente y responsable que yo creo posible. Entonces y yo me imagino que ellos lo van a ver así, pero de nuevo yo no puedo adelantarme, claro, porque son 38 países, ¿verdad? Cada país tendrá su ángulo, tendrá su preocupación. Yo no puedo adelantarme a una decisión colectiva. Claro, lo entiendo, pero lo justo es que nos juzguen pre-COVID. Bueno, claro, lo que pasa es que ellos tienen que integrar en su análisis pues la situación coyuntural, porque mal harían, digamos, abstraerse de todo eso. Sería muy raro, la verdad, que no se tome en cuenta eso, ¿verdad? Simplemente lo digo porque esto es lo que ha demorado en gran medida esta decisión y también la operatividad de ellos. Ellos tienen ahora que trabajar de vía remota, todo es más lento. A eso me refiero yo con que tienen que integrar ese análisis dentro de la ecuación que ya tenían, claro, más o menos configurada antes. Bueno, pero estamos bien parados, por lo menos hoy 25 de marzo, me parece en términos generales que estamos bien parados respecto a la respuesta que ha brindado el Ministerio de Salud y la institucionalidad completa en el país. Ministra, nos queda un minuto, no sé si quiere darle algún mensaje final a los exportadores que deben estar, igual que usted, preocupadísimos. Sí, están preocupados. Yo creo que el mensaje final es que cuenten con nosotros. Ese es el mensaje más importante que yo quiero hacerles llegar. Yo creo que lo saben. Quienes no lo saben, por favor, acérquense a Procomer, a CINDE, a COMEX. En el sitio web está nuestra información. Por favor, acérquense a nosotros, cuenten con nosotros. Nosotros estamos trabajando para ustedes y no los vamos a abandonar. No significa que les vamos a resolver todo, ni siquiera solo nosotros, ni toda la institucionalidad. Lo que sí vamos a hacer es atenderlos y vamos a anotar sus preocupaciones y a ver cómo, como gobierno y parte de este gobierno, les atendemos. Y estamos lo mejor parados posibles que podemos estar ante esas circunstancias para los ciudadanos, ¿verdad? Nosotros estamos pensando en ustedes. Ministra, escogió una canción de Debbie Nova para irnos. Así es, ¿cómo sabe? Porque es que en cabina me dijeron. Sí, porque es que la tenemos que tener lista. Escogí una canción de una costarricense primero. Sí. Creo que es importante hoy este sentimiento que tenemos todos de patriotismo y de amor por nuestra tierra, nuestro país.
y Debbie Nova tiene una voz formidable y compuso una canción para un documental que se le dedicó a mi abuela y bueno, y en gran medida a mi abuelo también, pero en realidad no la escogí por esa razón. Uh-huh. Es porque esta canción se llama Guerrera. Y yo creo que hoy estamos todos y todas muy aguerridos, muy unidos en esta batalla. Y yo pienso mucho, primero empecé a pensar en las mujeres del gabinete, en mis compañeras que están trabajando tanto, desde la vicepresidenta y doña Claudia hasta Pilar Garrido, que es nuestra líder de grupo, doña María Amalia con su sector, doña Vicky, doña Giselle, en fin, doña Fiorella con los centros penitenciarios y todo lo que eso significa, las mujeres de doña Patricia Mora, todas mis compañeras, pero después me doy cuenta que en realidad mis compañeros están llevando una carga también muy importante, ¿verdad? Los ya mencionados don Daniel, don Román, don Alex, don Michael, en fin. Después pensé en las mujeres que están en la Asamblea Legislativa con mucha atención, con sus hijos en la casa, muchas mujeres son las que cuidan a los adultos mayores de sus familias y esos son la población vulnerable. Muchas mujeres empresarias, líderes de cámaras de mi sector y muchas mujeres que están hoy llevando la carga de que sus hijos no estén yendo a la escuela. Pero bueno, yo creo que la guerrera más grande hoy se llama Costa Rica porque nos cubre a todos y a todas, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores que están bien guardaditos, espero yo, y bien cuidados. Así que es un homenaje al país más bien, que es la guerrera, y un agradecimiento a nuestro sector por siempre tener una transparencia con nosotros y acercarse, y a mi equipo. Todo mi equipo está muy camiseteado, como siempre, pero en esta ocasión de Comex, Procomer, Cinde, pues estamos realmente unidos y al servicio de todos los exportadores y también los importadores. No olvidemos que la importación, de la importación depende gran parte de nuestra economía, ¿verdad? Ministra, muchas gracias. Yo nada más le iba a recordar para cerrar que normalmente el que intenta hacer las preguntas complicadas soy yo, porque usted me sacó de balance con la pregunta de cómo sabía que era Debbie Nova la que usted había escogido. Pero gracias, ministra. Antes de despedirla, nada más permítame hacer como se hace en las misas, dar un anuncio comunal, pero creo que es muy importante. Nosotros aquí en Central de Radios tenemos un giro de negocio que se llama Titi Cupón. Resulta que Titi Cupón está solidarizándose también y cambiando su esquema para ayudar al productor nacional. Y a partir de hoy, entonces, pone a disposición nuestra plataforma Titi Cupón, a disposición de todos los productores y pequeños empresarios que comercialicen los productos, solo cobrando un porcentaje de la administración de la página. Es lo único que vamos a cobrar, un porcentaje de administración de la página, para que puedan vender a través de nuestra plataforma sus productos. Así es que para todos los interesados pueden llamar al 2242-8210, 2242-8210, y ya lo saben, pueden utilizar nuestra plataforma de Titi Cupón. Simplemente cobramos, y es muy pequeño, es un porcentaje de la administración de la página, pero fuera de eso estamos cambiando el esquema de trabajo para darle una salida también a los pequeños productores y empresarios. Ministra, muchas gracias. Ahora sí, suena Debbie Nova. Que le vaya muy bien, doña Diela. Hasta luego. Gracias, hasta luego. 3:27, Debbie Nova despide Matices. Hasta luego.